Quiero compartirles hoy una palabra bien especial y quiero que abran sus Biblias en el Salmo 40. Es uno de los salmos que más ha bendecido mi vida. El Salmo 40. Es uno de esos salmos que reconfortan el alma. Son uno de esos salmos que bendicen nuestras vidas, que nos sanan en medio de cada dificultad. Y pienso que cuando oraba por esta palabra en este día, sé que hay momentos difíciles. Sé que muchos de nosotros estamos pasando por dificultades en nuestras familias, en nuestras finanzas, en la salud. Hay muchas personas que necesitan oración y que están en unos momentos muy difíciles. Pero sabemos que nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios eterno, poderoso y grande, que nos bendice, que nos levanta, que nos reconforta, que nos da aliento, que sana nuestros corazones en medio de la circunstancia que tú estés viviendo, en medio de la situación que tú estés atravesando con tu familia, tal vez con tus hijos, o tal vez solo o sola. Porque a veces tenemos situaciones que solamente las sabemos nosotros y nadie más. Y este Salmo 40 es una gran bendición. Pero quiero leerles, antes que nosotros leamos nuestra versión, la versión que tú tienes ahí, quiero leerles una versión que encontré del siglo XVIII, del Salmo 40, del Salterio Poético Español. Cuando nosotros hablamos del salterio o cuando nosotros hablamos de versiones poéticas, son versiones que digamos que escritores lo que hacen es desmenuzar estos versos tan preciosos de la palabra de Dios y nos da una perspectiva mucho más amplia de lo que nosotros vemos en nuestra Biblia. Y quiero compartirles estos versos del 1 al 5 de esta versión del Salterio Poético. Es una versión poética del Salmo 40 del verso 1 al 5 y es muy enriquecedora. Y quiero leerles esa porción de la palabra antes de que entremos a ella. Dice: Al Señor he esperado sin que nunca mi corazón se canse de esperarlo. Y su bondad benévola y benigna vio mi tierna confianza con agrado. Escuchó mi oración, me sacó libre de la miseria y su profundo lago y del horrible cenagal de lodo que sin duda me hubiera sofocado. Puso mis pies sobre la firme piedra, sobre que fabricó su santuario, me hizo sentir sus sólidos caminos y dirigió todos mis pasos. Me inspiró un canto nuevo, un canto dulce que regalaba mis humildes labios, y con él, amoroso, dirigía a mi Dios y Señor himnos sagrados. Yo lo quiero enseñar a todo el mundo, y muchos temerosos y asombrados verán cuán terrible es su justicia y cuánto son amables sus halagos. Feliz el hombre que coloca solo su esperanza en el Señor tan soberano, y de los vanos, frágiles apoyos en que el inicuo fía no hace caso. Tú nos hiciste ver con los prodigios y con las maravillas de tu mano, que solo tú eres fuerte y poderoso. ¿Quién puede compararse a Dios tan alto? Si me pongo a contar tus beneficios y tus grandes portentos y milagros, me confunde su inmensa muchedumbre y no puedo siquiera enumerarlos. Amén. Esta es una versión hermosa del siglo XVIII que encontré del Salmo 40. Y quiero leerle lo que dice la palabra de Dios aquí en nuestra versión Reina Valera. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza,
y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Amén. Y quería leerles esta versión al principio, porque si algo caracteriza a los salmos es esa huella que impregna las emociones del ser humano. Si nosotros, como alguna vez compartía, si nosotros miramos toda la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, no hay un libro de la Biblia donde más exprese las emociones del escritor o del ser humano frente a Dios y frente a las circunstancias difíciles. Nosotros vemos los libros del Pentateuco, de Génesis, de Éxodo, o vemos los libros históricos como el libro de Josué, el libro de Crónicas, el libro de Reyes, pero vemos descripción de algo que sucede, como una historia que va sucediendo. Pero cuando nosotros vamos a los salmos podemos ver lo que sucede en el corazón del hombre frente a Dios. Es importante que nosotros leamos los salmos. Los salmos nos enriquecen, pero los salmos nos dejan ver mucho más allá de la historia y nos dejan ver a nosotros realmente lo que había en el corazón de aquellos escritores que fueron inspirados por el Espíritu Santo y poder plasmar estas letras, estas frases, estos poemas, estas métricas tan hermosas que hay allí expresadas en los salmos. Cuando tú quieras conocer el corazón y tú quieras aprender a cómo puedes orar o cómo puedes expresarte o cómo puedes enfrentar una situación difícil, puedes ir a los salmos y leer aquellos salmos que nos enriquecen. Muchos de esos salmos describen al Mesías. Este Salmo 40 es una descripción del dolor del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero más allá de eso, que es lo más importante, que es lo que realmente a nosotros nos enriquece de la palabra de Dios, que es ver al Señor Jesucristo aún en aquellos versos que están allí escondidos. Allí esos versos donde nosotros podemos ver la grandeza y el amor y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero este salmo, el Salmo 40, es un salmo que nos alienta. Es un salmo que hoy trae esperanza a tu vida. Y sé que tal vez has estado pasando por momentos difíciles en tu casa, en tu vida personal, en tu matrimonio. Has estado pasando por momentos de duda, de incertidumbre, donde sientes que las cosas y al acercarnos, al finalizar un nuevo año, que es este que está terminando, nos da ese temor de que nada pasó en nuestras vidas, de que nada sucedió, de que tal vez las cosas no mejoraron para ti, de que tal vez hay circunstancias que no se han ajustado y que sientes en tu corazón esa incertidumbre de ver el dolor, la angustia, la situación oscura, el desierto por el que has estado pasando durante todo este tiempo y nada sucede. Sientes que Dios cerró su oído a tus oraciones. Sientes que Dios ha dejado de obrar por ti. Ves los testimonios, ves las maravillas en otros, pero tú no tienes un milagro que contar. Te has acostumbrado a vivir en el desierto. Te has acostumbrado a vivir en los momentos difíciles. Y siempre la misma pregunta retumba en tu cabeza diciendo: Señor, ¿hasta cuándo esto va a terminar? ¿Hasta cuándo esta situación va a poner ese punto final donde tú comiences a ver la respuesta en tu vida? Donde tú comiences a ver que las cosas comienzan a tornarse de otro color. Donde la luz comienza a brillar en medio de tantas situaciones que tú has pasado. No es fácil ser probados por Dios. No es fácil pasar por esos momentos donde leemos muchas veces en su palabra que dice que Dios al que ama disciplina. Y muchas personas a nosotros nos fortalecen y tratan de alentarnos diciéndonos: mira, es que el Señor algo tiene para ti. Y es como una frase
de cliché que usan cuando las personas no saben qué decirnos. Mira, si tú estás pasando por esto, es que Dios tiene algo grande para tu vida. O una frase que muchos ahora usan que no es nada bíblica. Es que el Señor le entrega las mejores batallas a sus mejores soldados. Eso no es bíblico. Porque sabemos que el Señor ganó la mayor de las batallas y lleva la carga por ti. A veces nosotros nos rodeamos de personas que cuando ven que estamos pasando por una situación difícil, por una situación oscura, por una situación de prueba en nuestra vida, a veces no saben qué decirnos. El único que tiene la fuente y la última palabra en tu vida es nuestro Dios. Y a Él debes recurrir en los momentos más difíciles de tu vida. Tal vez tienes muchas personas a tu lado. Tal vez hay personas que tratan de alentarte, pero el único que a ti te va a sacar de la situación difícil es ir a buscar al Señor. No hay otra forma. No hay otra forma. Cuando tú enfrentas ese desierto, cuando tú enfrentas esa prueba, ese momento difícil, buscando al Señor en tu vida, Dios obra. Y quiero que podamos nosotros estudiar estos 5 primeros versos del Salmo 40, que son maravillosos. Y dice aquí en el verso 1, dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Mira, hay algo que nosotros debemos aprender, y es que los salmos están llenos de algo que los estudiosos, los teólogos llaman hebraísmos. Y esos hebraísmos son frases o son palabras que a veces sentimos que redundan. A veces sentimos que son repetitivas o que para nuestro lenguaje o para nuestro entendimiento dicen lo mismo. Y literalmente lo que aquí está diciendo es: esperando yo esperé, o ansiosamente deseé mientras esperaba. Y es una palabra que para nosotros es un poco redundante, pero lo que el salmista estaba diciendo es que en medio de su prueba, en medio de la situación difícil, él tenía un corazón que esperaba en la promesa de Dios. Y esto es muy importante porque cuando viene la prueba, cuando viene el momento difícil, cuando viene ese momento donde las cosas no salen como tú esperas, cuando las situaciones se tornan difíciles, cuando todo a veces hay situaciones que se salen de tu control, porque nosotros los seres humanos queremos tener el control de todas las cosas. Queremos tener el control sobre las dificultades. Queremos tener el control sobre las pruebas. Quisiéramos que la prueba durara 1 día, 2 días, pero a veces se torna más. Y ahí es cuando Dios comienza a formar tu corazón en la paciencia, en aprender a esperar con paciencia, aprender a esperar que Dios obre en tu vida. Para ti los tiempos no son los mismos tiempos de Dios. Tal vez tú dices: Señor, pero yo tengo una urgencia. Señor, pero es que yo llevo 1 o 2 meses en esta situación. Señor, es que yo he orado y nada pasa. Señor, es que yo esperaba que hubiera venido otra situación, pero lo que pasó fue contrario a esa esperanza de fe que yo tenía. Y a veces las situaciones nos golpean. A veces las situaciones nos derrumban. Nos dejan sin argumentos. Porque nosotros decimos: Señor, pero si tu palabra dice que nosotros
los que están alrededor de nosotros verán las maravillas, Señor. Es que yo he decidido creer en ti, Señor. ¿Y por qué? Si tu palabra dice que yo no seré avergonzado, ¿por qué soy avergonzado? Porque yo en mi familia, porque yo siempre soy el del problema. Porque siempre soy el que pasa algo difícil. Porque a mí siempre se me dañan las cosas. Porque yo siempre soy el que tengo que buscar ayuda en otro, Señor. ¿Por qué soy humillado? ¿Por qué, Señor, mi nombre ha sido pisoteado muchas veces? ¿Por qué, Señor, esta situación de mi casa, de mi familia, de mi trabajo, Señor, me ha causado humillación? Y a veces nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios su justicia. A esperar en Dios que obre a mi favor. Yo te digo esto esta noche, este día, porque sé que muchos de los que me están viendo están pasando por situaciones en las cuales no se pueden explicar. Situaciones que se han salido de las manos. Situaciones que han causado que llores en silencio o que llores en cualquier momento y sientas que la vida se te está yendo y no estás disfrutando. No estás viendo cosas que Dios te ha prometido o que tal vez tú esperas esa promesa de Dios en tu vida y no ha sucedido absolutamente nada. Y este Salmo 40 puede describir lo que muchos de nosotros somos en realidad. Y es la angustia de saber que muchos de nosotros nos levantamos diariamente con la misma lucha con la que nos acostamos en la noche anterior. Creemos que tal vez las cosas ese día van a ser diferentes para ti. Tal vez ese día es el día de la bendición. Y llegas a tu casa cansado o cansada porque las cosas no han cambiado. Y era lo que el salmista escribe. El salmista escribe: pacientemente esperé. Es decir, Señor, fui paciente y esperé y esperé y esperé y esperé hasta que viniera la respuesta. Porque quiero decirte esta noche que a pesar de que tú sientas que la situación que estás viviendo te está aplastando, que a pesar de que sientas que la situación que tú estás viviendo en este momento en tu casa, en tu salud, es más fuerte, es más grande, y que sientes que tus oraciones de una u otra manera sientes y piensas que no dieron fruto. Que ya esos días de fe donde creías que las cosas iban a salir rápidamente, pasaron. Y te has ido acostumbrando. Y has tenido que tener esa paciencia. Esa larga paciencia. Pero una paciencia cansada. Una paciencia fatigada. Una paciencia donde sientes que todo está perdido y que no hay esperanza para ti. Donde sientes que muchas de las cosas que tú oraste no van a ser contestadas. O muchas de aquellas cosas que tú has esperado o que tú en algún momento creíste que iban a suceder, están en un baúl de recuerdos, están en un baúl donde las cosas ya pasaron y tú estás viviendo tu presente. Qué doloroso cuando nosotros como hijos de Dios nos tenemos que enfrentar a nosotros mismos, a nuestro cansancio. Cuando tenemos que enfrentarnos a muchas veces vernos en el espejo en medio de la prueba y decir: Señor,
solo un milagro de parte tuya puede sacarme de esto. Sé que muchos nos hemos cansado. Sé que muchos nos hemos fatigado. Sé que muchos hemos orado y nos hemos hecho todo lo que el pastor predica, todo lo que hemos visto que debemos hacer, pero llevamos un dolor dentro de nuestro corazón. Y oro al Señor en este momento, que tú puedas abrir tu corazón para que el Señor, a través de esta enseñanza, en este día, pueda sanar tu corazón. Pueda hacerte entender desde su punto de vista qué está pasando detrás de esos muros donde tal vez sentimos que Dios está obrando a nuestras espaldas, que está obrando en silencio, y que muchas veces muchas personas nos dicen a nosotros: Dios tiene algo grande viene. Pero el Señor en esta noche quiere abrir su corazón para que tú comprendas lo que hay en el corazón de Dios en medio de la prueba que tú estás pasando. Y el salmista comienza diciendo: pacientemente esperé. Y aunque suene difícil, pero la paciencia, el aprender a esperar, porque hay personas que dicen ser pacientes, pero no han aprendido a esperar en Dios. Y nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios el día de la respuesta. Nosotros tenemos que aprender a esperar que Dios tiene un tiempo y que Dios tiene un día donde la situación que tú estás viviendo se va a terminar. Que Dios hará en tu vida. Y tal vez tú has escuchado muchas enseñanzas de fe. Y tal vez tú has escuchado muchas enseñanzas donde sientes que de una u otra manera te alientan, pero ese aliento no ha pasado a cambiar tu vida, a transformar tu vida por completo. Nosotros necesitamos tener en nuestro corazón una palabra de Dios en nuestras vidas. Nosotros necesitamos la fuerza, el poder del Espíritu Santo para atravesar las pruebas, atravesar los desiertos y los duros momentos que nosotros a veces vivimos en nuestra vida. El salmista, el rey David, que es el escritor de este Salmo 40, expresa muy bien el aprender nosotros a esperar, porque dice aquí: pacientemente esperé y se inclinó a mí y oyó mi oración. Eso significa que el esperar en Dios no es desesperarse. El esperar en Dios no es quejarse. El esperar en Dios no es maldecir. El esperar en Dios no es renegar de Dios. El esperar en Dios no es decir de una forma muchas veces sarcástica que estás en la voluntad de Dios, que Dios está obrando en tu vida, pero en tu corazón hay la frustración de sentirte que Dios está lejos de ti. Muchos de nosotros sabemos que no podemos renegar, que no podemos maldecir, que no podemos quejarnos, pero en nuestro corazón sí hay queja. En nuestro corazón sí hay murmuración. En nuestro corazón sí cuestionamos a Dios muchas veces. Cuestionamos sus decisiones. Y muchos de nosotros nos estancamos en esa situación. Nos estancamos en el sentir que a pesar de que mi boca no está criticando, a pesar de que mi boca no está como en ese renegar de Dios, pero nuestro corazón sí. Nuestro corazón muchas veces reniega.
Nuestro corazón dentro de nuestro interior, sí nos sentimos insatisfechos cuando Dios nos prueba. Pero el salmista lo que describe es un corazón abnegado. Un corazón que espera en Dios en medio de la situación porque sabe quién es Dios. Porque sabe que Dios de una u otra manera hará resplandecer su gloria y traerá la respuesta. Sería desalentador saber que Dios no nos responde o que Dios no existe. Pero el salmista se aferra a esa revelación y ese conocimiento de Dios en su vida. El salmista lanza el ancla a un lugar donde tal vez no ve. Y de allí se aferra. Nuestra vida debe ser igual. Debes lanzar el ancla en su palabra y no dejar que la situación, por difícil que parezca, te mueva en la fe. Y tus convicciones deben ser las mismas hoy y siempre. Tal vez estás siendo probado. Tal vez estés pasando por una situación complicada en tu salud, en tu vida. Pero tu ancla debe estar firme en la palabra del Señor y firme en Cristo. Tu concepto de Dios no puede cambiar por la prueba. Tu concepto de Dios no puede ser moldeable cuando estás pasando por el desierto. Tu concepto de Dios debe ser firme y debe ser inamovible. Crees en un Dios poderoso que te va a sacar de la situación y esa debe ser tu confesión diaria. Y esa debe ser tu oración diaria y en todo momento. Tu oración no puede cambiar. Tu alabanza no puede cambiar. Todos los días mantente firme. No puede ser que tú creas hoy y salgas de nuestra reunión creyendo que Dios obra y que te gozas en el Señor y mañana vuelves a caer en la fe. Nunca vas a salir del desierto. Escúchame bien. Nunca vas a salir del desierto mientras que tu fe fluctúe. Mientras que tu fe un día sea una y un día sea otra. No vas a salir, escúchamelo bien. Tu fe debe ser firme. Porque el Señor, a pesar de que tú tengas una fe débil, pero esa fe debe mantenerse siempre fiel. Tu fe debe estar firme. Y todos los días debes orar con fe y debes creerle al Señor a su promesa. Y caminar en la fe, decir: Señor, sé que tú tienes lo mejor para mí. Señor, sé lo que tu palabra dice. Y mantenerte firme en eso. El salmista dice: Él se inclinó a mí y me oyó, y oyó mi clamor, dice en el verso 1. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios te ha escuchado. Escúchame bien esto. Desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a la oración, en medio de la prueba, Dios te ha escuchado. Dios sabe la necesidad que tú tienes. Dios sabe por lo que tú estás pasando. Dios conoce tus lágrimas, tu dolor. Dios sabe que has sido humillado o humillada. Dios conoce tus dolores. Conoce absolutamente todo de ti. Y alguien me podría decir: bueno, pastor, si Dios me ama tanto, entonces ¿por qué no me respondió el primer día que le pedí? La gran pregunta.
Dios conoce tu corazón. Pero hay algo que muchos no valoran y no entienden. Y es que en el proceso de la prueba, Dios desea que tú le conozcas. Si Dios te respondiera el mismo día, aunque lo ha hecho en muchas situaciones, en su soberanía, pero muchas veces tarda en responder. Tarda para nuestros tiempos, pero en sus tiempos Él es perfecto. Pero Dios quiere que en ese tiempo donde no ha pasado nada en tu vida, tú puedas conocer a Dios. Porque el objetivo de la prueba no es solamente bendecirte. Porque a veces nosotros buscamos de una u otra manera simplificar la prueba en el día en que Dios te responda cierta situación. Y la persona queda con la emoción de lo que pasó, de lo que Dios le respondió. Pero ese no es el propósito. Eso no es lo verdaderamente importante del día de la respuesta o del final de la prueba. Aunque todos seguiremos siendo probados y siendo formados en nuestra vida como creyentes, en nuestra vida en el Señor, siempre seremos madurados, siempre pasaremos en desiertos y pasaremos en momentos donde veremos su gloria y su poder. Pero muchos no valoran lo importante que fue conocer a Dios en medio de esa prueba. Cuando el salmista en el verso 1 dice que Él se inclinó a mí, Dios se inclinó a mí y oyó mi clamor, Él nunca volvió a ser el mismo. David no volvió a ser la misma persona porque su concepto, su creencia, su fe en Dios cambió radicalmente y él fue cambiado, fue transformado. Y si nosotros vemos este salmo desde el punto de vista mesiánico, es decir, de cómo el Salmo 40 describe el dolor del Señor Jesucristo, su humillación, su resurrección, vemos la victoria en Jesús. Y en Cristo nosotros podemos también ser más que vencedores y nosotros también poder tener esa bendición de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Este salmo no es solamente para consolarnos. Este salmo es para que tú entiendas que tu victoria está asegurada en Jesús. Tú no tienes pierde, escúchamelo bien. Tú no tienes pierde. Tú y yo con Cristo siempre ganamos. Siempre vamos a ganar. Tal vez la situación que has estado viviendo durante años en tu vida te ha agobiado, te ha cansado, te ha desanimado. Pero escúchame algo. Tú eres del Señor Jesucristo. Y tú tienes la victoria asegurada porque Él conquistó la muerte por ti. Él conquistó hasta la muerte. Y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti, para que tú no desmayes. ¡Qué gran esperanza para nosotros! Sabemos que tenemos hermanos que oran por nosotros, hermanos en la fe. Oye, ayúdame a orar por esto y oramos. Pero qué gran esperanza saber que en los momentos oscuros de tu vida, que en los momentos difíciles tenemos a un Señor, a un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre intercediendo todos los días por ti. Porque eso es lo que dice su palabra en el libro de Hebreos. Intercede todos los días por ti. Le muestra al Padre las heridas. Alguien me preguntaba, pastor, o sea que el Señor hoy está allí en carne, sentado a la diestra del Padre. Así es.
¿Y las heridas de Jesús se borraron? No se borraron. Las cicatrices, los orificios que le causaron los clavos, Jesús los tiene latentes. Acordémonos en el aposento alto cuando se presenta ante los discípulos y Tomás, que era uno de sus discípulos, pero era un gran incrédulo. Dice, hasta que yo no meta el dedo en las heridas del Señor no voy a creer. Y el Señor aparece a él físicamente y el Señor les dice, miren, tóquenme, soy yo. Jesús sube en carne. Jesús sube con su cuerpo de hombre y sube y sus heridas están allí para recordar eternamente el sufrimiento y el dolor que pasó por ti en la cruz del Calvario. Esa es tu victoria y esa debe ser nuestra mayor esperanza. Saber que nuestra victoria no está en el día en que Dios responda a tu oración, sino en lo que el Señor Jesucristo hizo por ti en la cruz del Calvario hace 2000 años. Cuando estés desanimado, pon tus ojos en el Señor y di, Señor, tú eres mi victoria. Tú no me vas a dejar avergonzado a pesar de que esté pasando por un momento difícil. Acordémonos de José, ese gran hombre, esa historia que vemos bíblica, que sus hermanos lo venden, lo humillan, pero Dios tenía un propósito y Dios quería que José conociera a Dios en medio de cada situación, allí en esa cisterna, cuando estuvo con Potifar, aquel hombre que era general de Faraón, y él era el sirviente José. Luego pasa a la cárcel, allí es olvidado, pero Dios lo exalta. Dios sabe la fecha, la hora del día donde la prueba se acaba para ti. No te afanes. Dios tiene marcado en su calendario divino, en su calendario celestial, tiene la fecha y la hora cuando la puerta de tu vida en la bendición comience a abrirse. No te afanes. Pon tu esperanza en el lugar correcto. Pon tu fe en el lugar correcto en tu vida. No lo pongas en la gente. No lo pongas en esperar que alguien de un momento a otro su corazón cambie y comience a ayudarte. El salmista en el verso 1 lo dice claramente. Pacientemente espera en Dios. No dice aquí, pacientemente esperé a mi amigo, pacientemente esperé a mi familiar, pacientemente esperé a mis padres, pacientemente esperé a mi esposo. No, dice pacientemente esperé a Jehová o a Yahvé. Él puso su esperanza en quien debía poner su esperanza. Tu ayuda y la salida de tu problema, la salida de la situación difícil que hoy estás enfrentando, que hoy estás pasando, no vendrá del hombre. Dios se puede valer de cualquier situación o de cualquier persona, pero tu esperanza no puede estar puesta, porque lo único, no puede estar puesta en el hombre, porque lo único que tú vas a encontrar es frustración. Cuando tú pones tu esperanza en el hombre, te vas a desilusionar. Cuando nosotros nos hacemos expectativas en el hombre, yo sé que esta persona me ayuda. Yo sé que esta persona me va a dar la mano. Yo sé que esta persona me va a abrir la puerta. Yo sé que esta persona me va a ayudar a entrar a tal lado. Yo sé que esta persona. Y buscamos en el hombre ese apoyo. Pero el salmista, el rey David, pone su esperanza en Dios. Yo espero pacientemente, pero en Dios. No a que el hombre me ayude.
no a que el hombre me dé la mano, no a que el hombre esté conmigo. Yo tuve que aprender personalmente eso en mi vida. Aprendí a que la única fuente de mi vida, de mi provisión es Dios, no es el hombre. Tengo mi trabajo y le doy gloria al Señor por esto. Pero mi ayuda y mi provisión sé que viene del Señor, y Dios se encargará de proveerme a través de un cliente o de la forma que Él quiera hacerlo. Pero no hay nada más frustrante en la vida de un ser humano que espere que algún día alguien físicamente le va a ayudar y le va a dar la mano. Porque hay muchas personas que se han sentido decepcionadas, desilusionadas, porque de esa persona que más esperaban fue la primera persona que le dio la espalda. Pon tu esperanza en el Señor. Es el Señor el que va a ayudarte a salir de esa situación. Él es el que puede hacer que lo que es imposible para el hombre, para Él es posible. Que sea la situación que estés pasando en tu vida, Dios se encargará de cambiarla por completo. Pero cuando tú tengas la perspectiva de Dios y la fe correctamente en Él, porque el salmista no pone su esperanza en las circunstancias, ni siquiera en su propia experiencia, no en su pericia, no en su experiencia, no en su conocimiento. Pone su esperanza en Dios y dice: Señor, de ti viene la bendición, entonces pacientemente esperaré a tu respuesta. Pero mientras tanto, Señor, oraré a ti, oraré a ti. Y eso es bien importante, que nosotros aprendamos a esperar en la prueba, mientras que Dios te enseña ese propósito que Dios tiene para ti, esa madurez que solamente alcanzas cuando clamas al Señor. Hay una madurez, hay una formación espiritual que Dios hace cuando eres probado y tú clamas a Dios, así sea con lágrimas, así sea con dolor en tu corazón, con angustia, pero el clamor te madura. El clamor te forma en la presencia de Dios. El salmista, el rey David, ora, clama y clama y clama y clama en su paciencia y en su desespero muchas veces y en su angustia ora. En sus momentos difíciles, cuando no ve la respuesta, clama y clama y clama hasta que dice aquí su palabra: y se inclinó a mí. Dios tiene la fecha del final de tu prueba, pero ese día tú tienes que llegar orando. No hay otra forma. No hay otra forma de llegar a la fecha de Dios para salir de la prueba, si no es clamando a Él, buscándolo. Porque la prueba y la oración te hacen mejor. La prueba mezclada con clamor, mezclada con Biblia, mezclada con oración en tu vida, clamando por algo en tu vida, Dios obra. Y esa mezcla, Dios la usa para que tú no vuelvas a ser la misma persona. Y seas un hombre o una mujer de fe, pero una persona de carácter, inamovible en la fe. El problema es que muchos, cuando somos probados, cuando estamos pasando por la prueba, por el momento difícil, es cuando menos fe tenemos, cuando menos oramos, cuando menos leemos la palabra de Dios, cuando menos vamos a la iglesia, porque sentimos que de una u otra manera podemos revelarnos a Dios. No tenemos nada que perder y somos presos del desánimo, somos presos de la tristeza, de decir: pues igual Dios no me responde, igual pues no voy a orar, no, yo para qué oro, yo para qué leo, yo para qué voy a la iglesia, yo para qué me fortalezco en el Señor si eso no vale la pena. Pero no.
Es lo contrario. Cuando tú estés pasando por un tiempo de angustia, donde tú sientes que hay algo en tu vida, en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa, en tu familia, en tu trabajo, algo que tiene que cambiar, lo que tienes que hacer es buscar al Señor en medio de la prueba. Dios se inclinará a ti cuando clames. No cuando llores, porque hay personas que son expertas en contarle sus problemas a todo el mundo. No va a pasar nada. No va a pasar nada si tú llamas a uno y al otro y le cuentas tus problemas y uno te aconseja y el otro te aconseja. No va a pasar nada. No va a pasar nada colocando canciones de adoración cristiana. No va a pasar nada. Eso no va a cambiar la situación. Lo que va a cambiar la situación es cuando tú te postras delante del Señor y clamas a Él. Eso es lo que va a cambiar la situación. Lo contrario es que muchas personas lo que hacen es volverse melancólicas, tristes, volverse expertas en contarle sus problemas a los demás. Pero Dios quiere que tú comprendas. Dios no quiere destruirte. Dios no se goza viéndote sufrir. Dios se goza cuando te postras ante Él y lo buscas y le dices: Señor, clamo a ti porque esto que estoy pasando, Señor, en mi vida necesita de tu intervención. No hay nadie, Señor, en esta tierra que pueda sacarme de mi problema. Solo tú puedes cambiar a mi esposo, solo tú puedes cambiar a mi esposa. ¿Tu esposo es un incrédulo, es una persona que no cree en Dios? Clama. Clama a Dios. ¿Se te están saliendo de control tus hijos? Clama a Dios en la prueba. Clámale a Dios. ¿Las cosas están mal en tus finanzas? Clámale a Dios. Y tarde o temprano Él te escuchará y las cosas comenzarán a cambiar en tu vida. Mientras tanto, disfruta y aprende a conocer a Dios en medio de esa situación. Aprende a caminar con el Señor. Dice ahí en el verso 2: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y miren, aquí hay algo bien interesante. Dice aquí: me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Y lo que aquí el salmista, el rey David, estaba de una u otra manera describiendo era las mazmorras, aquellos lugares de desesperación que habían. Y eran esas mazmorras, esas cárceles que habían, muchas veces eran subterráneas. Metían a los presos allí y obviamente la mezcla de agua, muchas veces no habían baños en esos momentos y todo se volvía un lodo cenagoso, o se volvía un lugar de olor horrible, sucio, porque era la mezcla de sudor, era la mezcla de todo lo que estaba pasando ahí, revuelto con barro, y era un lugar de humillación por completo. Y dice aquí en el verso 2 que el Señor lo hizo sacar de un pozo de desesperación. Un pozo de muerte, también lo llamaban la fosa de la muerte. Porque muchos de nosotros, cuando estamos en la prueba, estamos así. Estamos en un pozo de desesperación. En un pozo donde lo único que vemos tangible son nuestras emociones, nuestras tristezas, nuestra desesperanza, nuestra desilusión ante tantas cosas. Y el enemigo es experto en tratar de rodearte con tus malas
con tus malos sentimientos. Cuando tú te deprimes, cuando tú te llenas de tristeza, de desesperanza, te llenas de incredulidad en tu vida, todo lo que vas a ver alrededor no va a ser todo oscuro. Es una mazmorra, es una cárcel cuando el enemigo trata de hacerte preso de sus emociones, de sentir que no vale la pena perseverar, que no vale la pena creer, que hay cosas tan difíciles en tu vida en este momento que no vale la pena seguir, que no vale la pena creer. Miras la Biblia y no le hayas sentido. Te hablan de oración y tú sientes que no tienes fuerza para orar. Porque es el pozo de la desesperanza. Es el pozo donde sientes que eres preso de tus emociones. Del miedo, de la angustia, de la ansiedad, de la tristeza. Es una cárcel. Es una cárcel que te tiene atrapado, que te tiene atrapada. Una cárcel de emociones, una cárcel de pesimismo, una cárcel de derrota, una cárcel de ruina, porque estos presos estaban malolientes, sucios. No habían baños. Era un pozo, era un lugar, era una cárcel llena de miseria, llena de miseria. Y ahí es donde el enemigo te quiere tener. Ahí es donde el enemigo te quiere atrapar, en la desesperanza, en la angustia. Ahí te quiere tener preso de tus propias derrotas, de tus propias situaciones difíciles. Pero dice aquí la palabra claramente, en el verso 2 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Porque estos lugares tenían una capa de barro a veces que llegaban a los 40, 50 o más centímetros, y el caminar era difícil. Tenían que, sus pies no sentían como esa roca, ese suelo firme, sino lo único que pisaban era esa mezcla de suciedad con barro. Ahí es donde el enemigo te quiere tener, lamentándote de la situación, atrapado, atrapada en esa desesperanza, en esa visión negativa, triste de tu vida. Pero la oración, cuando el salmista clama y clama aún en medio de esa situación, porque muchos de nosotros tenemos que orar en medio del lodo cenagoso. No es que tú ores y cuando oras ya no estás en el lodo cenagoso. No, aquí dice la palabra, dice, y me hizo sacar del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Eso significa que muchas veces nosotros vamos a tener que orar aún en nuestros momentos difíciles. Aún cuando nosotros sentimos que el lodo no nos deja mover, pero oramos. El salmista oraba. El salmista oraba a pesar de lo que estaba pasando en esa mazmorra, en ese pozo de desesperanza. El salmista comprende que ese clamor, ese orar, ese poner su fe en el lugar correcto era lo único que en algún momento iba a traer respuesta a su vida. No el lamento. No el que algún día alguien se acordara y tuviera misericordia y lo sacara de ese pozo de desesperanza, de ese pozo de tristeza, de ese lodo cenagoso, sucio. El salmista sabe que la única forma de salir de la cárcel era clamando a Dios. Y esto es
es muchas veces para nosotros no es fácil tener que orar en medio del pozo de la desesperación. Orar en medio del lodo cenagoso de lo que actualmente nos puede estar pasando en nuestra vida. Y tal vez sus oraciones no eran fáciles en esos momentos, pero él sabía que si clamaba vendría la respuesta. Muchos de nosotros no salimos de la prueba, no salimos de ese pozo de desesperanza, de ese lodo de desesperación, ese lodo cenagoso, porque lo único que hacemos en medio del lodo cenagoso es quejarnos. Es contarle a todos los que están a nuestro alrededor nuestras desgracias. Es teniendo nuestra fe firme en Él. Es que tú puedas colocar esa fe y esa convicción sabiendo de que Dios te va a sacar de ahí. No dejes que los sentimientos de agonía, los sentimientos de tristeza, los sentimientos de desesperanza, que la depresión avance en tu vida. Porque las emociones juegan a nuestra contra en medio de la prueba. Muchas personas quedan allí postradas en esos pozos de desesperanza, en esos pozos de desilusión, precisamente por eso. Esa debe ser nuestra fe. Y esa debe ser nuestra convicción, saber lo que dice aquí en el Salmo 40, en el verso 2, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Dice, puso mis pies sobre peña. Dios te va a sacar de esa prueba y te pondrá sobre la roca. Y la palabra de Dios dice que la roca es Cristo. Eso lo encontramos nosotros en Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 4 al 8. Que la piedra angular de nuestra vida es Cristo. El Señor no te va a sacar. Mira lo que te estoy enseñando esta noche. La prueba no es solamente que tú seas sanado. La bendición no es solamente que seas sanado, que encuentres trabajo, que seas prosperado, que tu familia sea restaurada. La bendición comienza cuando tú pones tus pies en el lugar correcto. Y dice aquí la palabra que el Señor pone los pies de este hombre sobre la roca. Y la roca es Jesucristo. Él es la roca. Mira que la prueba no es solamente el hecho que Dios en algún momento responda a tu vida en algo. Es que tú puedas conocer a Dios verdaderamente. Que tú puedas conocer a Dios en la prueba. Porque lo primero que Dios hace es, dice, lo escucha, lo libra de la cárcel, lo libra del pozo del cenagoso, pero lo pone, lo afirma en la roca que es Cristo. Es decir, tu fe, tu perspectiva de Dios y tu fe en el Señor Jesucristo deben de estar arraigadas luego de la prueba. Por eso muchas personas no comprenden la prueba. Por eso muchas personas oran y no pasa nada, no pasa absolutamente nada en sus vidas. No hay respuesta. Porque no han comprendido que Dios quiere llevarlos en un proceso hasta que puedan tener firmes su vida, esa firmeza, esa fe en el lugar correcto. Y ese lugar correcto es Jesucristo. Porque aquí lo dice su palabra, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Dios tiene que ajustar tu vida. Si habían cosas que estaban mal en tu vida, Dios las va a enderezar. Dios coloca tus pies sobre la roca que es Cristo, pero Él comienza a enderezar tu vida. Porque tu vida no puede volver a ser la misma. Tú no puedes volver a la queja, tú no puedes volver a la incredulidad, tú no puedes volver al orgullo, tú no puedes volver a los malos hábitos. Si en algún caso la prueba
Dios la permitió porque habían cosas en tu vida que Él necesitaba ajustar. En ese pozo de desesperación, en ese pozo, en ese lugar donde fuiste humillado, donde fuiste oprimido por muchas cosas, pero el Señor, en ese clamor, en ese prometerle al Señor muchas veces, porque a veces en la prueba nosotros le prometemos a Dios cosas. Señor, si tú me sacas de esto, yo te busco. Señor, si tú me sacas de esta enfermedad, si tú me sacas de esta situación económica, yo te voy a buscar, Señor. Cumpla Dios tus promesas. Deja que el Señor te afirme en el Señor Jesucristo. Nuestro Dios te afirme en la fe. No puedes volver a tener esa fe fluctuante. El Señor te pondrá sobre la peña, sobre la roca que es Cristo, pero enderezará tus pasos. El Señor no te da la bendición para que tú vuelvas atrás, para que lo que un día le prometiste, entonces ya no lo cumplas. Lo que tú le dijiste al Señor, cúmplelo, y Él obrará en tu vida. Y luego dice, y puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. En el verso 3, qué hermoso esta parte. Dice que Dios puso en su boca, dice, puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a Dios. Y miren, esto es importante porque miren, aquí yo veo, dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios. Dios quiere que después de esos momentos de prueba en tu vida, lo alabes. Que tu boca alabe al Señor, pero dice aquí que verán esto muchos y temerán. La gente va a ver el cambio en tu vida. No solamente el haber salido del pozo de la desesperanza. Es que acordémonos que en el verso anterior, en el verso 2, dice que el Señor puso los pies de este hombre, de David, sobre la peña y enderezó sus pasos. Es decir, que David ya no andaría más andrajoso, sucio, lleno de lodo, y que daría testimonio en su vida. Viviría en la voluntad de Dios. Y dice acá que era un hombre, dice en el verso 3, que Dios puso en su boca un cántico nuevo, alabanza a Dios. Porque Dios quiere que lo alabes. Dios quiere que tú le des la honra y la gloria solamente a Él cuando salgas de la prueba, de la enfermedad o de la situación difícil. Dios quiere que tú le alabes, pero Dios quiere que cuando la gente te vea, vean y confíen y teman en Dios. Porque cuando la gente te vea transformado y tú digas, es el Señor el que me sacó de esto, y que tú cuentes los testimonios y tú cuentes las maravillas de lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque Dios quiere que tú lo glorifiques a Él. Dios quiere que tú lo honres. La prueba no es solamente para que un día tú digas, sí, el Señor me sanó y ni más. No te volviste a acordar del Señor. Sino que tú puedas de ahora en adelante vivir una vida en comunión con Él. No es solamente, escúchamelo bien, la prueba no es solamente para que un día digas, sí, el Señor me sacó, el Señor me dio, y te apartes del Señor, sino que tú puedas caminar con Él y tú puedas dar testimonio, porque mira lo importante, y vuelvo y recalco en esta parte que es importante. El Señor saca a este hombre. Este hombre, David, el rey David, le ora para que lo sacara Dios de ese pozo de desesperación, de ese lodo cenagoso. Dios lo hace, pero Dios lo coloca sobre la roca que es Cristo, pero luego endereza sus pasos. David no volvió a ser el mismo. David aprendió la lección y se volvió una persona de alabanza y de testimonio.
Por eso en el verso 4 dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Dice la palabra bienaventurado, ya sabes que es la palabra feliz. Feliz el hombre, feliz la mujer que puso su esperanza en Dios. Que si estás pasando por una prueba y te preguntan: ¿y cómo estás? Bien, estoy pasando por una prueba, pero sé que el Señor me responderá. Estoy orando, estoy creyendo que el Señor pronto me sacará de esta situación. Aprende a ser una persona de fe, de clamor. Mientras que no clames, no va a pasar nada. Mientras que no busques al Señor en tu angustia, no va a pasar nada. Clámale día y noche hasta que Dios traiga respuesta. Hasta que sientas que Él rompe los grillos, las cadenas, la cárcel en que estás y tu vida comienza a despegar. O que esa situación específica en tu vida comienza a tener un verdadero cambio. Bienaventurado el hombre que pone su esperanza en Dios. Y yo te digo este día, eres bienaventurado por poner tu confianza en el Señor. Y dice en el verso 5, y con esto termino, dice: has aumentado, oh Señor Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Mira cómo Dios comienza a levantar a esta persona, al rey David, de un lugar de desesperación, un lugar de lodo cenagoso, un lugar de tristeza, de humillación, maloliente, sucio. Lo saca, pone sus pies sobre Cristo, sobre la roca, endereza sus pasos, pone alabanza en su boca, cambia su forma de hablar, da testimonio. Pero este hombre, de una u otra manera, luego en el verso 5 dice que: Dios mío, tú has aumentado tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Él comienza a descubrir que Dios piensa bien de él. Que Dios piensa de la forma correcta. Porque tal vez este hombre, en algún momento David llegó a pensar que Dios no lo quería, no lo amaba. Pero dice aquí en el verso 5, dice: has aumentado tus maravillas, Señor. En la medida en que tú sales de esa cárcel y enderezas tus pasos y conoces a Dios, Dios aumentará sus maravillas sobre ti. Pero también aprenderás que Dios piensa bien de ti. Y lo que dice su palabra en Jeremías 29, en el verso 11 y 12. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal. Dios piensa bien de ti. Dios no te odia. Dios ama, porque a través de su Hijo Jesucristo eres amado. Pero Dios piensa bien de ti. Y dice aquí su palabra en el verso 5. Has aumentado, oh Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Ese hombre comienza a comprender que Dios piensa bien de él. Que Dios quiere lo mejor para él. Cree eso. Vive en eso, dice ahí en el verso 5, dice: no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. La perspectiva de David en el verso 4 y en el verso 5 es otra. Este hombre cree en un Dios verdadero y bíblico, un Dios profundo, verdadero, cumplidor de promesas. Ese debes de ser tú después de la prueba. Tu concepto de Dios tiene que mejorar. Porque Dios ha revelado su grandeza y su poder sobre tu vida. No puedes volver a lo mismo de incredulidad.
No puedes volver y retroceder en la fe. Tu fe tiene que aumentar cada día. Tu fe tiene que ser alimentada y debe crecer. Y tu concepto y tu confianza y tu conocimiento de Dios debe ser mucho mayor. Tal vez allí donde tú estás, en ese pozo de desesperanza, en ese momento, en este tiempo que tú has estado viviendo, tal vez tu concepto de Dios se volvió pequeño. Tal vez vives con una pequeña velita que ilumina esa cárcel donde tú estás. Pero tú necesitas ser iluminado por la palabra de Dios. Ya no vivas más en esa mazmorra, en esa cárcel, en ese pozo de desesperanza, en esa desilusión de vida que tienes. Pon tu esperanza en el Señor y ponte a orar. Ponte a clamar. Ya deja de estarte lamentando en tu problema. Clama al Señor. Clama. Y Dios se inclinará y te sacará de ese hoyo, de ese pozo de desesperanza, ese lodo cenagoso que has estado viviendo durante tanto tiempo. Y Él te pondrá tus pies sobre Cristo y te afirmarás en Él y enderezará tus pasos. No volverás a ser el mismo. El propósito de la prueba no es que un día tú le digas: Señor, gracias porque me sanaste, y punto, vuelvo a lo mismo, vuelvo a mi vida como yo la llevaba. No. Dios quiere que tú tengas una vida firme en el Señor Jesucristo y endereces tus pasos. Que si algo estaba mal en tu vida, endereza tus pasos. Pero hay muchas personas que sí, Dios hace una cosa, hace la otra y vuelven atrás, como si nada hubiera pasado. Pero el Señor tiene una enseñanza en cada prueba. En cada desierto hay una enseñanza. En cada prueba hay una escuela. Esa escuela del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, hay que aprenderla. Dios no te está pasando por una prueba simplemente porque sí. Mira la perspectiva bíblica de la prueba. Dios te está enseñando, te está invitando a que lo conozcas. Te está invitando a que profundices en Él, a que estreches tu relación con Dios, a que madures en tu relación con Dios. Y te aseguro que vas a ver la bendición de Dios en tu vida. Y no porque yo te lo diga, sino porque la palabra lo promete. Dios nos promete ahí. Dice aquí en el verso 3, dice que verán esto muchos y temerán. Mucha gente te va a ver y va a temer a Dios. Y van a decir: esa persona tiene a Dios. Esa persona tiene a Dios en su vida. No para que los humilles. No para que tú digas: no, es que Dios me va a bendecir tanto que se van a callar sus bocas y se comerán sus palabras. Dios nunca te va a sacar de la prueba si esa es tu forma de hablar. Dios no te va a dar bendición a ti para que, perdóname la expresión, le restriegues la bendición a los demás y digan: miren, si ven que yo sí tenía razón. Jamás Dios te va a dar algo así. Yo no me imagino a José cuando Faraón le coloca el anillo y haciéndoles muecas a los demás, si ven, o sacando pecho y lleno de orgullo y de soberbia, diciendo: si ven que yo sí tenía razón. Se habrán de callar sus palabras. Dios nunca te va a bendecir así. Nunca. Dios lo que está buscando en tu vida es humildad. Tener más del carácter de Jesús en tu vida, porque eso es tener nuestros pies sobre la roca y enderezar nuestros pasos y ser humildes, y que los demás puedan ver el amor y el poder de Dios sobre tu vida, que puedan ver más de Jesús y menos de ti, que puedan ver cómo puedes ahora glorificar al Señor y testificar. Y si ves a alguna persona en una prueba, tú le dices: oye, mira,
Yo conozco quién te puede ayudar. Yo sé quién te puede sacar de esta situación, y los llevas a Jesús y oras por ellos y les compartes tu historia, tu testimonio, y les cuentas lo que Dios hizo en tu vida, y eso hará que los demás temen, pero que confíen en Dios. Mira que aquí este hombre, David, en el verso 3, no es un hombre que se levanta con soberbia a destruir a los que un día lo tuvieron preso. Dice aquí que verán esto muchos y temerán, pero confiarán también en Dios. También confiarán en el Señor, también serán bienvenidos a creer, porque verán las cosas maravillosas que Dios hizo en tu vida. Así que fortalécete hoy en el Señor. Hoy traigo estas buenas nuevas. Estas buenas nuevas para ti. Tal vez has estado en esta cárcel, en esta mazmorra de tristeza, de angustia, de desesperanza en tu vida. Pero hoy te digo, clama al Señor, que el Señor ya está pronta la respuesta. Escúchamelo bien. El reloj del Señor se está acercando a la hora de la respuesta. Y sé que esta palabra para ti es de esperanza. Es de esperanza. Ya falta poco. Escúchamelo bien. Falta poco para el día de la respuesta. Pero sé que el Señor quiere que tú tengas la actitud correcta. Que tú aprendas a conocerlo en medio de ese momento de lo que tú estás viviendo en tu vida. Porque sé que vienen días de bendición para tu vida. Dice aquí su palabra que el Señor aumentará sus maravillas, aumentará su gracia sobre ti. En la medida en que tú le conozcas cada día más, verás cada día el favor de Dios sobre ti. Así que no temas, búscalo con fe, y sé que el Señor afirmará tus pies sobre el Señor Jesucristo. Y tú estarás allí firme, como aquel hombre que construye su casa sobre la roca. Y vinieron los fuertes vientos, vinieron las pruebas, vino la tormenta, y su casa no cayó. Pero el hombre que fundamentó su casa en la arena, cuando vinieron las tormentas, cuando vino la tempestad y los fuertes vientos, su casa se cayó. Dios quiere que después de que tú salgas de esa prueba, tú salgas fortalecido, tú salgas fortalecida, tú salgas como un campeón y como un gigante de la fe, sabiendo que cuando tú te apoyaste en el Señor Jesucristo, Él te dio completa victoria.